Es una bendición estar aquí delante de ustedes trayendo un mensaje que es muy importante para la iglesia. El mensaje para la iglesia viene de Dios, viene de su palabra y para nuestra vida siempre va a ser de gran ayuda, sobre todo en estos días que estamos pasando por situaciones bastante interesantes. Quiero presentarles al Dios que yo conozco. La Biblia nos dice en el Salmo 46, versículos 10 y 11 de esta manera: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mucho podemos decir acerca de Dios, porque de repente somos teólogos en teoría, los primeros en declarar el porqué de lo que estamos viviendo. Y aún decimos que somos los benditos de Dios. Sin embargo, somos ignorantes, no sabemos y menos entendemos el porqué de los sucesos actuales. ¿Saben por qué? Porque no conocemos a Dios. Y no lo conocemos porque no estamos quietos. Quietos quiere decir que debemos estar en silencio, en espera de la respuesta de Dios. Quiere decir estar tranquilos. Quiere decir estar pensativos. Quiere decir estar meditando. El texto dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sin embargo, comenzamos a orar y esperamos de Dios la respuesta de una manera inmediata. Yo creo que debemos esperar y tomar el tiempo que Dios determina que nosotros podamos utilizar. Pregunta: ¿cómo podemos aprender a conocer a Dios si somos los primeros en argumentar y definir lo que se ve y decir que todo es por causa de, es decir, por causa de o de quién? Y de repente comenzamos a buscar a un culpable. Déjeme decirle que en esta situación pudiéramos buscar culpables y encontrarlos, pero yo no creo que eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros sepamos que Él es Dios y que le conozcamos tal y como Él es. Así es que nosotros no debemos de estar preocupándonos por las situaciones que pasan a nuestro alrededor, sino al contrario, debemos de establecer una cercanía a nuestro Dios y esperar en Él. Quiero mostrarles un ejemplo en la Biblia. Un ejemplo de un hombre que era un gran hombre de Dios y que él era conocido como el poderoso profeta de Dios, en 1 de Reyes capítulo 19, versículos 9 al 14. Y nos habla de una situación que de repente parece que él, después de un gran triunfo, está turbado. Voy a leer lo que dice la Escritura. Dice en 1 de Reyes capítulo 19, versículo 9 al 14. Y Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Qué interesante es ver que un hombre poderoso en fe, que cuando Dios estaba con él y él pedía algo, por ejemplo, pedía lluvia, la lluvia caía. Cuando pedía que no hubiera lluvia, que hubiera sequedad para toda la nación, la lluvia paraba. Cuando pedía que caía fuego, el fuego caía. Toda la gente a su alrededor sabía que él era un hombre consagrado a Dios. Y él en su vida delante de Dios era un hombre poderoso. Sin embargo, este hombre se turbó en su corazón por una amenaza. Y no vale la pena reflexionar sobre ello. Pero este hombre se puso en una situación de empezar a correr, de empezar a refugiarse, de empezar a apartarse de Dios. Y en ese apartamiento de Dios, él no sabía que la presencia de Dios seguía con él.
estaba tan turbado que no podía entender esa presencia de Dios en su vida. Mis hermanos, Dios es, déjenme decirles lo que dice la Biblia, el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros sabemos que es. Quiero decirle tres cosas de lo que Él es. Número uno, volvemos al libro de los Salmos 46, pero el versículo 1 al versículo 3, que dice así que Dios es nuestro amparo. Y eso quiere decir que Él es la sombrilla que nos guarda de todo tipo de tormenta. Que Él es nuestra fortaleza. Es la enorme pared que nos protege del enemigo en tiempo de guerra. Es nuestro pronto auxilio. Quiere decir que es nuestro médico, enfermera. Si es que estamos heridos, Dios es quien nos atiende, nos cuida y está con nosotros para ayudarnos. Además de esto, quiero decirles que Dios es Dios en medio de las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Las tribulaciones son eventos desafortunados que atentan contra la paz y seguridad de la humanidad. Y los conocemos de esta manera. Número uno, aflicción, pena, dolor, congoja, miedo, adversidad, desgracia e infortunio. Todas estas cosas para nosotros son efecto o resultado de las tribulaciones. Y las tribulaciones lo único que hacen es descubrir lo que en verdad hay en el corazón del hombre. Incluimos también el corazón del creyente. Y nos damos cuenta que no podemos enfrentarlas solos sin ayuda. ¿Qué podemos hacer cuando estamos pasando por estas tribulaciones? Podemos hacer muchas cosas. Y una de las cosas que más nosotros debemos hacer es refugiarnos en Dios. Porque precisamente es lo que Él les dice. Él es nuestro refugio. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio. Y quiero exponer delante de ustedes dos pasajes que son muy importantes para entender mejor lo que Dios puede hacer en y a través de nuestra vida en momentos de las tribulaciones, a fin de conocer mejor a nuestro Dios. Número, nosotros al confrontar estos días, tenemos que pensar que debemos de ir un día a la vez. Y esos días, o ese día, tenemos que enfrentarlo con gozo. Santiago dice, o escribió en su carta, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece que esto no es fácil. Y por supuesto que no. Y menos decir que debemos de tener gozo. Pero así está escrito. Y no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Por supuesto que gozo a veces no lo podemos describir. Pero lo que sí sabemos es que el gozo es uno de los resultados de vivir plenamente en el Espíritu Santo de Dios. Porque es uno de sus frutos. El fruto del Espíritu Santo es amor y enseguida dice gozo. Y cuando nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, por supuesto que vamos a tener ese gozo. Y ese gozo viene de Dios. Y ese gozo nos va a dar a nosotros esa tranquilidad que necesitamos para enfrentar estos días tan difíciles. Versículo siguiente. En Romanos capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo nos da una secuencia de estado en la vida del creyente. Dice así. También nos gloriamos en las tribulaciones. Repetimos, ¿cómo es posible gloriarse en las tribulaciones? Pero así está escrito. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y en estos días yo creo que es una de las cosas que más requerimos. Paciencia. Ya llevamos muchos días en esta situación y parece que la paciencia se acaba, pero no. Al contrario, debemos de darle gracias a Dios porque seguimos teniendo paciencia. Porque dice, la paciencia prueba. Y esa prueba está ahí para que nosotros la pasemos. Y tenemos que pasarlas con las más altas calificaciones, las calificaciones de fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, la prueba de esperanza. Nosotros tenemos que esperar sabiendo que va a llegar el momento en que esto se va a terminar. Y cuando llegue ese momento que termine, entonces vamos a decirle, gracias Señor, porque esto ya terminó. Y la esperanza dice, no avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza? Porque nosotros como creyentes en Dios, confiando en lo que está escrito en su palabra, seguimos esperando en lo que Dios ha prometido. Y la gente puede pensar, bueno, las promesas de Dios ahí están. Sin embargo, no se han cumplido. Y estamos considerando que, bueno, a lo mejor Dios no está haciendo suficiente. Dios no está haciendo lo que debe hacer. Pero no es así.
Dios está con nosotros y nos está alentando para que sigamos confiando en Él. Está motivando nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón para no fallarle. Este mundo necesita a un pueblo creyente que se mantiene fiel a Dios. A un pueblo creyente no solamente que se mantiene fiel a Dios, sino que también ese pueblo creyente debe seguir esperando la respuesta de Dios y esperando en quietud, sin atribularse, sin acongojarse, sin afligirse, estar con la cabeza levantada esperando en Dios. Nosotros no podemos agachar la cabeza y rendirnos. No podemos hacerlo. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios grande, fuerte y todopoderoso. Dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y agrego a esto, en estos días, al ver la situación tan caótica, al ver la situación donde hay mucha gente necesitada, mucha gente enferma, personas que han perdido sus empleos, personas que están perdiendo los alimentos en su casa, vemos cómo es que el amor de Dios empieza a mostrarse a través de miles y miles de personas. Esas personas sacan de su alacena la comida y la llevan a aquellos que no la necesitan. Esas personas toman de sus recursos monetarios o económicos y preparan alimentos o aún llevan cierta cantidad de dinero para otras personas que necesitan esa ayuda. Hermanos, el amor de Dios se está derramando. Es cierto que sentimos el dolor, que sentimos la aflicción y lloramos cuando sabemos que alguien muere. Pero de todas maneras ahí está el amor de Dios. Porque el amor de Dios es para todos. No lo podemos dejar ni lo podemos hacer a un lado. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado ese amor? Y el primer amor lo experimentamos nosotros cuando supimos que el Señor Jesucristo vino a dar su vida a nuestro favor. Nosotros no lo merecíamos. Y la Biblia muy claramente nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. No solamente a unos cuantos, sino que amó al mundo, a todas las personas. Y a todas esas personas a las cuales el amor le dice así, que dio a su Hijo unigénito. Y ese Hijo unigénito vino a estar aquí entre nosotros por muchos años. Sin embargo, llegó un momento en que se tuvo que cumplir una profecía. Y la profecía fue que Él tenía que llegar a la cruz, a ofrecerse como un cordero, el cordero perfecto, el sacrificio que estaba pidiéndose para que pudiera ofrecerse en favor de nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje? Juan 3:16, miles, millones de veces. Y usted lo puede saber. Y usted lo puede entender. Porque en Él está el centro del amor de Dios. Quiero repetirlo para que no se le olvide. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. Cuán importante es saber eso. Que toda la persona tiene la necesidad de Dios, pero también la persona tiene que tomar una decisión y no puede hacerlo porque así piensa que debe hacerlo. Debe hacerlo porque Dios está moviendo en su corazón. Hermanos y amigos, hay dos pasajes muy importantes que les quiero mencionar, que son dos pasajes clásicos de esperanza. Y estos pasajes clásicos de esperanza nos tienen que animar, nos tienen que alentar. ¿Por qué? Sabemos que al principio leímos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces conozcamos más de Dios. Isaías 43:1. Dice así: así dice Jehová, yo soy creador tuyo, yo soy formador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ese es el Dios que debemos conocer. Ese Dios nuestro, ese Dios que nos ha creado, que nos ha formado, que nos ha redimido, que nos ha dado un nombre y que somos de Él. Y si somos de Él, tenemos que decirle: gracias, Señor, porque nos escogiste para ser
de tu pueblo y decirle gracias porque tú quieres ser nuestro Salvador. El Señor Jesucristo también declaró unas palabras bastante importantes en el Evangelio de San Juan. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo dice esto, ¿por qué? Porque Él ha creado este mundo y nos dice muy claramente que en este mundo hay ciertos conflictos, pero esos conflictos no son más grandes que en Dios. Esos problemas no son más grandes que en Dios. Esas situaciones tan difíciles, tan conflictivas, no son más grandes que en Dios. Y Él dice que ha estado en el mundo y que sigue estando en el mundo a través de nosotros. Y ese mundo está aquí para que nosotros podamos decir: Señor, tú eres el creador de este mundo. Y tú miras todas las cosas que pasan en este mundo. Y tú fuiste a este mundo para que en este mundo pudieses pasar todas las experiencias que ahora nosotros estamos experimentando. Y tú nos dices: confiad, yo he vencido al mundo. Y si nosotros seguimos confiando en Dios, y si nosotros seguimos dependiendo de Dios, nosotros entonces necesitamos regresar al primer texto que leímos. Estad quietos. No nos apresuremos a tomar decisiones. No nos apresuremos a declarar culpables. No nos apresuremos a decir que Dios no nos oye. Estemos quietos. Y hay que estar esperando a Dios. Y hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a conocer la voluntad de Dios. Hay que aprender que el plan de Dios y el tiempo de Dios es importante. Y hasta ahorita seguimos esperando en Dios. Y debemos de esperar en Dios. Hermanos, amigos, Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Y Dios quiere que estemos quietos y que lo conozcamos tal y como Él es. Así es de que no nos apresuremos, sino al contrario, doblemos nuestros días y sigamos clamando esa oración que Dios quiere que nosotros hagamos delante de Él. Dios les bendiga, mis hermanos, y yo sé que Dios tiene grandes cosas para su pueblo.